Minecraft Dungeons es un RPG al mejor estilo Diablo, pero obviamente ambientado en el mundo de Minecraft, y sin tantos demonios, claro. Un juego que en la superficie parece bastante simple, pero debajo de tantos cubos se esconde un título muy disfrutable, con una buena dificultad y tremendamente rejugable, en el que tendremos que derrotar a cantidades enormes de enemigos, navegar por mazmorras peligrosas, conseguir equipo y ver cómo esos números crecen. ¡Woo! No, pero realmente es un juegazo. Por eso en este video vamos a conseguir todos los trofeos necesarios para obtener el trofeo de platino de Minecraft Dungeons. Comencemos. La historia comienza mostrándonos a un pequeño hilano sin hogar, buscando un refugio de los peligros de este mundo, pero lamentablemente es rechazado por todos los pueblos de aldeanos. Vagando sin rumbo, encontró un poder increíble: el orbe del dominio, y aunque lo duda, termina cayendo bajo su poder. Corrompido por el mal, decidió buscar venganza en aquellos que lo rechazaron, en aquellos que le negaron un lugar donde poder dormir, en aquellos que le hicieron daño. Perdón, demasiado drama para un juego de este estilo, ¿no? Con su nuevo poder armó un ejército y atacó a todas las aldeas, pero a lo lejos se preparan los héroes que terminarán con este villano. Y ese prácticamente es todo el lore del juego, así que, bueno, comencemos con el gameplay. La primera zona es un tutorial, donde aprenderemos lo básico del juego: a utilizar la espada, el arco, objetos especiales, rodar, eliminar zombies. Y terminaremos llegando a un pueblo destruido, que a partir de ahora será nuestra base de operaciones, obteniendo así nuestro primer trofeo. Aquí se nos presenta un aspecto principal del juego: las misiones, a las que podremos acceder desde este mapa. Al seleccionar cualquiera de ellas se nos permite ajustar la dificultad de la misma con respecto a nuestro nivel actual, a cambio de obtener mejores o peores recompensas. En mi caso siempre lo subí un poco, porque bueno, me gusta sufrir jugando. Las misiones nos hacen viajar a zonas enormes, literalmente enormes, que podremos explorar siguiendo un objetivo, aunque es muy recomendable recorrer cada rincón de las mismas para obtener cofres escondidos, con objetos especiales. Avanzaremos derrotando a todos los enemigos, y sin querer conseguí el segundo trofeo, por matar a 50 enemigos. Dentro de las misiones podremos encontrar lugares secretos con estos pergaminos, que al recogerlos nos desbloquearán nuevas misiones. También conseguí mi tercer trofeo por abrir un cofre de oro. Lástima que me dio una basura. Para el final de la misión llegaremos a una zona donde tendremos que pelear con muchos enemigos, pero más importante, encontramos a un pobre aldeano prisionero, así que lo salvamos y nos dice esto: suscríbanse al canal, que es gratis. No lo digo yo, lo dice el aldeano. Estamos a un paso de los 100.000, suscríbanse. De estos hay muchos, son comerciantes que una vez los liberemos se mudarán a nuestra base, ofreciendo diferentes servicios, como una tienda, herrería para mejorar nuestros objetos, un encantador para cambiar los encantamientos, y hasta hay uno que vende cajas de loot aleatorias. Ahora sí, al terminar la misión ganaremos un nuevo trofeo. Las siguientes misiones son parecidas en su estructura, obviamente cambiando los biomas, tipos de enemigos y objetivos. A veces tendremos que derrotar a un jefe, otras a un grupo gigante de enemigos, y también, obvio, cambian las recompensas. Durante todo el juego conseguiremos muchos objetos, entre ellos hay armas, armaduras, arcos y objetos utilizables, todos con su nivel correspondiente. En la superficie parece un sistema simple, pero la cantidad de combos que se pueden hacer son una locura, así que experimenten con diferentes configuraciones y háganlo sin miedo, ya que podremos gastar nuestros niveles en encantamientos para nuestros objetos, pero al deshacernos de ese objeto en cuestión nos devolverán todos los niveles. Un aplauso para el genio que se le ocurrió esto. En este punto de la historia conseguí varios trofeos más, uno por conseguir 1000 esmeraldas, la moneda del juego, otro por subir a nivel 10 y otro más por encantar un objeto hasta el nivel 3. Para esta altura ya completé muchas misiones, incluso varios niveles secretos, por lo que obtuve un trofeo por completar la misión Pasturas de Calabaza y la Ciénaga Negada. Luego me metí en las minas de Redstone, donde el Archilano y sus secuaces consiguen sus recursos. Aquí nos enfrentamos a un golem enorme que me dio bastantes problemas, y al completarla obtuve un trofeo, por completar esta misión junto a la de Cañón Cactus del comienzo del juego. Luego seguí a la Forja Ardiente,
donde la cosa se pone bastante más complicada. Los enemigos pegan duro, aguantan mucho, usan habilidades especiales e incluso algunos tienen encantamientos, pero con paciencia y dedicación conseguí superarlos. También visité el salón de altos bloques, es decir, el castillo del Archilano, donde me esperaron bien armados y hasta incluso les destruí el banquete que estaban preparando. Y con esta misión completada y este trofeo por haber superado este nivel junto al Templo del Desierto y la Forja Tórrida, estábamos listos para ir contra el jefe final. El Pináculo de Obsidiana es la última línea de defensa del Archilano, un lugar complicadísimo de recorrer, con gran cantidad de enemigos, golems de redstone y muchas, pero muchas plataformas de salto. Al llegar al final toca la última batalla, la cual es tremendamente fácil. El Archilano ataca lento y tiene muy poca salud, pero al derrotarlo muestra su verdadera cara. Al derrotarlo obtendremos un trofeo. Y nos quedamos con la cinemática final, en donde los héroes en vez de rematarlo, lo perdonan. ¿Y todos bailan? O sea, literalmente hace un minuto estaban dando su vida por acabar con el otro. Pero bueno, así termina la historia. Ahora que completamos la historia, se podría decir que el juego recién comienza, porque desbloquearemos el modo aventura, un nivel de dificultad adicional en el cual aparecerán nuevos objetos y equipamiento, pero obviamente los enemigos serán más poderosos, tendrán más encantamientos y aparecen en mayor cantidad. A partir de este punto, mi novia se unió a la partida para ayudarme con los trofeos restantes, y les puedo asegurar que la diversión aumenta y mucho cuando jugamos en multijugador. Ahora tocaba repetir todos los niveles para conseguir mejor equipamiento. Aquí conseguimos varios trofeos, uno por eliminar a 50 criaturas pasivas, ¡Eres un monstruo! Otro por subir a nivel 25, uno más por obtener un total de 5000 esmeraldas y otro al consumir 200 objetos de comida, que sirven para curarnos. Ahora que teníamos nuestro equipamiento en un nivel aceptable, volvimos al castillo del Archilano. Lamentablemente nos llevamos tremenda paliza, pero luego de intentarlo varias veces, conseguimos derrotarlo. Desbloqueando así el último nivel de dificultad, Apocalipsis, en donde también tendremos nuevos objetos, pero en esta dificultad hasta un zombie normalito te puede matar de unos golpes. Se pone realmente difícil. Con la nueva dificultad volvimos a repetir todos los niveles, incluso algunos de las expansiones, porque sí, el juego cuenta con varias expansiones que agregan mucho contenido, misiones, enemigos, jefes, armas y mucho más. Y aunque no sean necesarias para el platino, nos la pasamos genial completándolas. Así que si les gustó el juego, tienen contenido para muchas horas. En esta tercera ronda conseguimos unos trofeos más. Uno por eliminar a 2500 enemigos, otro por abrir un total de 100 cofres, uno más por derrotar a 50 enemigos que tengan encantamientos, y otro al revivir un aliado 20 veces. Este último tiene truco, ya que es el único trofeo multijugador para el platino, pero si no tienen un amigo con quien hacerlo, también pueden conectar otro control y hacerlo de forma local, así que no es tan complicado. Una forma muy buena de conseguir equipo de nivel bastante alto es entrar en la torre. Podremos acceder a ella prácticamente desde el comienzo, y una vez dentro encarnaremos a un personaje nuevo, con nivel y equipos básicos. El objetivo es ascender en los 30 pisos de la torre. Cada uno nos presentará un desafío distinto. Cambiarán los enemigos, los biomas, las trampas, y cada vez que terminemos con un piso, el juego nos permitirá seleccionar un objeto para equiparnos, formando nuestro equipamiento de forma semi-aleatoria. La verdad es que es muy entretenido, porque podremos ir cambiando los combos a medida que ascendamos. Cada ciertos niveles toca enfrentarnos a jefes especiales, que pueden complicar mucho la situación, ya que si perdemos tendremos que comenzar desde el primer piso. También cada ciertos niveles nos encontramos con comerciantes y herreros, que nos permiten mejorar nuestro equipamiento. Al llegar al piso 30 nos enfrentamos a 2 jefes aleatorios, sí, a 2 juntos. Si ganamos nos darán para elegir entre 3 objetos, y créanme que por el nivel
nivel que tienen merece muchísimo la pena. Ahora sí, a esta altura estábamos súper fuertes, así que conseguimos varios trofeos que nos faltaban antes del gran final. Uno se consigue al arrojar un TNT y con él eliminar a 10 enemigos. ¡Toma esto! Otro por subir a nivel 50. Y otro más al equiparnos los artefactos del lobo, el golem de hierro y la llama. Lo complicado de este es que el objeto del golem de hierro solo se consigue en la dificultad Apocalipsis, así que tengan esto en cuenta. Bueno, llegamos al final. Antes de embarcarnos en nuestro último desafío, conseguimos otro trofeo. Y este puede parecer un poco complicado, pero no lo es. Debemos equiparnos una armadura, arma y arco y subir todos sus encantamientos al grado 3. Y es necesario que cada pieza tenga 3 ranuras de encantamientos, así que nos gastaremos muchos niveles en esto. Aunque apenas consigan el trofeo, pueden destruirlas y recuperar todos sus niveles. Con todo esto hecho, toca emprender un nuevo viaje hacia el castillo del Archilano para acabar con él de una vez por todas. Si bien los enemigos pegaban demasiado, a esta altura ya estábamos hechos unos profesionales. Así que arrasamos con todos los enemigos, volvimos a luchar contra el Archilano y acabamos con su reinado en la máxima dificultad, consiguiendo el último trofeo y por supuesto el trofeo de platino. Y eso es todo, amigos, otro platinazo que nos guardamos en la colección. Si bien este video fue mucho más corto de lo normal, eso no quiere decir que no me haya llevado sus buenas 30 horas conseguir este platino. Aunque obvio se puede conseguir muchísimo más rápido. Pero bueno, nos dedicamos a disfrutar del juego. Pedirles que se suscriban al canal, estamos ahí cerquita de los 100.000 suscriptores. E invitarlos al Discord del canal, que todavía hay gente que no sabe que tenemos Discord. Por supuesto, agradecerle a los miembros del canal. Y nada más, nos vemos en el siguiente platino.